El sol, hechicero albino, revuelve sus ecuadores y se agitan en los campos ola de negro y de norte. Sobre el río del camino, troperos de fuego y cobre van remolcando las reses hacia el puerto de los montes. Pétreos hombros transhumantes, negros ojos soteadores, zapucay de metal duro, pial sonoro en el galope. Pensaron que había que buscar una figura que nos representara, que durante mucho tiempo fue el gaucho. Por eso todo el mundo cantaba música pampeana sin saber qué había más allá de Quilmes. Bueno, los grandes cantores nacionales, Ignacio Corsini, Agustín Magaldi, que antes de ser solista tuvo un dúo con Pedro Noda, que era platense, el famoso dúo Ruiz Acuña. Estos eran los grandes cantores nacionales que a partir de la década del 20 cantaron música argentina. Y acá, por supuesto, falta el dúo más célebre de todos, Gardel Razzano, que como ustedes saben mejor que yo, la primera etapa era todo música criolla y de toda la coreografía argentina y poco tango todavía. Y aquí llegamos al primer antecedente concreto de la música grabada correntina. La grabación del Caraón. No porque cuando uno escucha esta grabación a cargo de Ruiz Acuña, René Ruiz y Leoncio Acuña, uno era tucumano, el otro era platense, uno escucha esto y no suena música de nuestra tierra, pero es un motivo popular regional incuestionable. El Caraón, que nosotros lo presentamos en el primer aniversario del chamamé como patrimonio porque es el mejor ejemplo para definir el patrimonio inmaterial. Una leyenda guaraní que se transmite de manera oral de generación en generación. El Caraón. 1924 esta grabación, lo que se conoce como primera grabación de música correntina. Y a ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver el tango acá? Bueno, ya vamos a llegar. Este es otro ejemplo de una recreación de una música correntina. La rotularon chamarrita, no suena ni chamarrita ni es correntina, pero son antecedentes documentales. ¿Qué pasaba en la década del 20 en Buenos Aires? Les recomiendo leer el magnífico libro de Carlos Ulanowski, Días del Radio, para entender que en aquel tiempo las embajadas de los radioteatros y de los teatros mismos eran como una gran familia. Grandes artistas como Olinda Bozán andaban haciendo ravioles entre un tabique y otro tabique de la locución de la radio. Entonces, cuando el chamamé desembarca en Buenos Aires, no tenía intérpretes, no tenía músicos, no tenía cantantes, no tenía recitadores. Los correntinos que podrían considerarse artistas eran muy pocos. Entonces apelaron a todo lo que había dando vuelta para poder llegar al público. Y muchas de estas mujeres que estamos viendo en esta imagen, que son grandes artistas, qué decir de Mercedes Simone o Teresita Ledesma, son mujeres que nosotros tenemos documentación de que han participado en escenarios y grabaciones de chamamé. A las pruebas me remito: Teresita Ledesma con los Pilepich, Guadita Lamas cantando con el pionero Emilio Chamorro. Y esto se va a repetir, como vamos a ver ahora, también en artistas varones. Acá vamos con el punto más importante de la vinculación del chamamé y el tango, y que tiene que ver con los orígenes. Esto no se puede considerar una grabación de chamamé porque es una música compuesta para satisfacer a un público que pedía grabaciones. Los provincianos escribían al sello Víctor para que se grabe música de su tierra. Ya había música paraguaya, pero no música correntina. Entonces un gran artista de su tiempo, como fue Samuel Aguayo, encargó una obra para cantar. Y la obra está compuesta por dos tangueros, no uno, sino por dos. Un letrista tanguero, Diego Novillo Quiroga, y un compositor de tango, Francisco Pracánico. Los dos de mucha jerarquía de su tiempo, de mucha trayectoria, sobre todo el maestro Pracánico. Y además el maestro Pracánico acompañó en esta grabación con su orquesta. Esto es un hecho histórico para el chamamé porque es la primera grabación de la historia fonográfica argentina donde aparece el rótulo chamamé, que más allá que discutamos si es o no, está en este marbete que ustedes están viendo. No suena chamamé, no hay chamameceros involucrados, no importa. Es el primer fonograma de la historia. ¿De acuerdo? O sea que esto es innegable.
O sea que en el nacimiento fonográfico del chamamé están involucrados dos tangueros. Esa es la partitura original con Aguayo, y esta es una versión que todavía no la podemos encontrar, pero no nos resignamos, la misma obra cantada por Dorita Davis. Esa es la orquesta de Pracánico, como ustedes verán, una orquesta típica de la época. Dos violines, contrabajo, dos bandos y piano. En 1936 se produce la primera grabación de Correntinos a cargo de esta dupla que ven ahí, el famoso trío Valenzuela-Guardia. Como verán, Mauricio Valenzuela, correntino, es de origen afro. Y Angelito Guardia era nacido en Buenos Aires y ex integrante de la orquesta de Juan de Dios Filiberto, tanguero hasta la médula. Y en diciembre de 1935, como bien dice esta voz, la voz de la Víctor, este era un pasquín que se repartía en las estaciones de subte y tren para poder comprar discos a vuelta de correo. Fíjese que ahí dice: la tribu Goyana debutó en diciembre pasado, enero del 37, diciembre pasado, estamos hablando de diciembre del 36. O sea que en la primera grabación de chamamé de la historia, y esto sí es chamamé, se grabaron dos placas, 6 de enero y La Rinconada, participó un bandoneonista de tango, fundador del trío Valenzuela-Guardia. O sea, el primer chamamé de la historia, dos tangueros. El primer chamamé de Correntino de la historia, medio tanguero. O sea, uno de los dos directores era tanguero. Venimos bastante bien. Como dato de color, podemos decir que el chamamé es el único género musical argentino que nació femenino, porque las dos primeras grabaciones, 6 de enero y La Rinconada, fueron grabados por mujeres, las hermanitas Lescano. No hay otro género de la música popular argentino que pueda decir lo mismo. Fíjese la orquesta de Mauricio Valenzuela unos años después. Una fila de 1, 2, 3, 4, 5 bandoneones. Ese orejón es Angelito Guardia. Acá hay dos tangueros más, los dos de bigote, Pedrito Sasso y Minguito Caputo. O sea, de una fila de 5 bandoneones hay 3 tangueros. Acá están los dos hijos de Valenzuela con guitarras y los violines, vaya uno a saber. Pero esto es una formación de chamamé, pero tiene toda una remora de tango, indudablemente. Y esto tiene que ver con la importancia que tenía el tango para todos los géneros. El correntino, provinciano, rural, de pocos recursos, que no sabía leer música, veía al tanguero como un espejo en todos los sentidos posibles. Otro punto de contacto ineludible del chamamé, una de las más grandes obras de la historia, a mi corriente Esporá, que nació como una polca, que hubo que pedirle al autor para cambiarle el nombre, y la cedió para que Lito Vallardo convirtiera una polca en una polca correntina. La gran Berta Rojas me mandó hace poco un texto, el hijo de Eladio Martínez, hablando de por qué hacen esto. Muy sencillo, la melodía era muy linda, pero la polca original, Tesaí, que significa lágrimas, estaba toda cantada en guaraní. Entonces había gente que no le terminaba de interesar. Lito Vallardo, uno de los grandes letristas de la historia del tango, con esa pluma exquisita que tenía, en 2 minutos y medio hizo este chamamé que es precioso. Otro punto de contacto. La cantamos hasta hoy. Y ahora viene el que yo lo voy a dejar como el último punto de contacto y muy importante del chamamé con el tango, que tiene que ver con la época dorada del chamamé en Buenos Aires. Si ustedes miran a dónde estaban los salones de baile del chamamé, estaban todos en la capital federal. El Salón Rodríguez Peña, que queda acá a la vuelta, Rodríguez Peña casi Santa Fe. El Palermo Palace, que es donde hoy están los Arcos. El Verdi es en La Boca. El Palacio de las Flores, que quedaba en Retiro. Todos los salones de baile de chamamé estaban en la capital federal. Todavía no se había producido el éxodo hacia el Gran Buenos Aires, que tiene que ver con la segunda oleada de provincianos en 1952 más o menos. Entonces, ¿qué pasaba en estos salones? En Micalet, en la Avenida Independencia, año 1946, o el Salón Verdi en el año 1942. Se tocaban varios géneros: chamamé, música paraguaya, tango y jazz. Esto es así. Y acá lo pueden ver, en este caso acá dice la típica del maestro Taberna o la típica de Roque Sosa. Tenemos una buena colección de afiches. Ahí está el Palermo Palace en la calle Godoy Cruz, pleno Palermo. Ustedes ven que está Coco Marola con su trío guaraní. Un cuarteto correntino
uno paraguayo, y después tenemos una jazz y tenemos una típica. Algo similar en el Recreo del Pasatiempo, que no sé dónde queda, no alcanzo a leer, pero hay una típica de Nolo Rocha con un cantor. Era ineludible para un provinciano, sea de donde sea, no se va a ir a bailar a un salón tango y a otro salón chamamé. Esto funcionaba así. Y esto tiene su correlación, voy pasando afiche porque si no vamos a perder mucho tiempo, esto tiene su correlación con lo que era la radio, y acá lo vamos a ver. Las compañías discográficas tenían muy aceitado el sistema de promoción con radios y bailes. Por lo tanto, en Radio El Mundo era muy común que las orquestas se cruzaran. Y eso motivó, fíjense lo que les decía de la ubicación de los salones. Esto motivó una gran comunión entre tangueros y chamameceros, más allá de la admiración, por supuesto. Fíjense que en la de la izquierda, que es del año 47-48, van a ver que casi todos los salones están en el ámbito de la capital federal. Y a propósito traje una de la década del 60, donde ya van a ver que salvo el Salón Princesa, el resto está en Morón, en Berazategui, en Adrogué. En el segundo plan quinquenal del General Perón, en el 52, hay una oleada de provincianos muy grande, y ahí el chamamé, por adopción, no por expulsión, se va al Gran Buenos Aires. Era un fenómeno de expansión que está explicado por gente que sabe. Se necesitaba más espacio, y hay una gran diferencia. Ahí el chamamé ya no compartió su música con otros salones. ¿Qué pasaba con esa comunión que le decía? Cuando terminemos esto, no tengo problema, me quedo para charlar con ustedes. Troilo paraba a su orquesta, venía el Troilo con su bandoneonista, eso medio pelo que tenía, Garelo, Bafa, toda esa gente. Lo veía Coco Marola y le decía: Don Coco, saque el bandoneón, y Don Coco sacaba. Y le decía: mirá lo que hace con la mano izquierda. O sea, a los tangueros les costaba entender lo que hacía Coco Marola con el bandoneón. Y empiezan a hacer una admiración mutua, porque Coco Marola y todos admiraban profundamente a esos increíbles bandoneonistas, Roberto De Filippo, Pedro Laura, bandoneonistas de primerísima línea. Entonces, Federico. Entonces, hay una gran comunión. Además, es el mismo instrumento. El chamamecero está tocando de manera intuitiva un instrumento que los tangueros dominan a la perfección. No hay ningún lugar del mundo donde no se admira lo que el músico de tango desarrolló a partir del bandoneón, que, como ustedes saben mejor que yo, nació como un instrumento sacro. Entonces, en muchos salones donde había orquesta típica, como Pedro Sasso, que era platense, ellos empiezan a incursionar en el chamamé porque tocaban en el mismo salón. En vez de actuar una actuación por noche, tenían una segunda. El mismo caso de Armando Ferreiro. Este tipo de casos, como Victorel, Armando Ferreiro, Pedrito Sasso, son gente que grabó chamamé al frente de su conjunto, más allá de que siguieron haciendo tango por el resto de su vida. Y además, lo que es importante para nuestro repertorio, también fueron compositores, como podemos ver en esta placa de la Víctor. Aquí tenemos algunos destacados cultores del tango que incursionaron en el chamamé, como le decía Juanito Guardia, pionero absoluto de la grabación de chamamé, Amadeo Martano, letrista, Ernesto Bafa, que tiene muchos chamamé compuestos junto con Isaco, Victorio Russo, autor de más de 3.000 chamamé, más que nada porque era transcriptor y hacía los trámites para los muchachos, y el querido gallego Luis Rodríguez Armesto, ladero de Miguel Franco en Radio El Mundo. Y acá que estamos llenos de especialistas de tango, fíjese el conjunto de Miguel Repiso, correntino de la Valle. Isaco era uno de sus bandoneonistas. Y yo le puse glorias del tango nomás. Ahí Ricardo Pinal va a distinguir rápidamente quién es el bandoneonista que está al medio. Siriaquito Ortiz, ni más ni menos, de quien se dice que es el gran influencia de Troilo. Y allá arriba un guitarrero más o menos, un guitarrero medio pelo, Roberto Grela, apenas. Fíjese lo que era la comunión bueno, mirando la cara de los muchachos correntinos, ya se dan cuenta de lo que era la admiración de sacarse una foto con Grela. Tiene una felicidad en la cara de los muchachos. Bueno, más pasillos en este caso es Radio El Mundo, Rivero con Santa Ana, Pichuco con Santa Ana. Bueno, volvimos a la misma placa. Y en el final, ya entrando en el final de lo que es este pequeño repaso por algunas relaciones entre chamamé y el tango, este hombre es una bisagra en el género chamamé,
Es nacido en Villa Guillermina, Santa Fe, pero se dedicó toda la vida al tango. Es el fundador del Palermo Trío, tiene muy buenas grabaciones en trío de guitarras. Si no lo conocen, búsquenla porque son grabaciones reales. Después del cuarteto de Grela, creo que lo mejor que se ha hecho con guitarras tangueras es lo que hizo el Palermo Trío. Pero este hombre anduvo casi 15 años con Raúl Barbosa y le dio una sonoridad y una estética a la guitarra en el chamamé que la cambió profundamente. Todo lo que vino después en renovación del chamamé, Mateo Villalba, Rodi Flores, abrevó mucho de este hombre que tuve la suerte de conocerlo porque Raúl iba mucho a mi casa. Y he dejado para el final, y dejamos el espacio para las preguntas y respuestas, la última comunión que tuvimos entre chamamé y tango, que tiene que ver con el querido Nini Flores. Nini Flores formó ese quinteto con el que tocó en el Teatro Colón y no pasaron ni 10 minutos para que todo el mundo se diera cuenta que lo que estaba haciendo era imitando la orquestación del Quinteto Real. Por supuesto, Sargán, Melillo, Laurens, me estoy olvidando del violinista. Bueno, él pensó en esos 5 instrumentos para empezar a arreglar obras. Alcanzó a trabajar 1 año y medio con este quinteto y después se le dio por morirse, lamentablemente. Pero, ¿qué pasó con la llegada de Nini al bandoneón? Nini en sus orígenes tocó acordeón toda su vida, su etapa en Francia fue con el acordeón y en los últimos años de vida hizo arreglos de bandoneón para chamamé de tal nivel que provocó un profundo cisma en el ambiente del chamamé, del tango en Buenos Aires. Tengo grabada, y la puedo compartir con cualquiera de ustedes, su presentación en el Día del Tango. Lo presenta Julio Pane, el querido Julio Pane, que se nos fue hace poco. Una noche donde estaba Marconi, donde estaba Walter Ríos, donde estaba Mussolini. Bueno, esa noche todos salieron admirados de lo que estaba haciendo Nini con el bandoneón y a partir de ahí nació un creciente interés en todos los ámbitos de estudio, en el de Falla, en el López Buchardo, en la UNAN, en la UNSAM, por nuestro querido chamamé. Nini alcanzó a transversalizar lo que él tenía para dar con su instrumento hacia la muchachada como este excelente bandoneonista que está haciendo su entrada acá, y la verdad que se lo debemos agradecer. Hay otra gente trabajando en esto, pero difícilmente se repita algo del nivel de esto, y acá les quiero decir que hay 3 músicos de tango acompañando a Nini: Juan Pablo Navarro, Andrés Pilar y el violinista no me acuerdo el nombre. Así que, queridos amigos, el chamamé y el tango no anduvieron mucho por caminos diferentes, pero reitero, el tango fue un género imbatible de calidad, de cantidad, de música embajadora de la Argentina en el mundo, y nosotros somos apenas una música que está tratando de hacerse conocida en las grandes ciudades. De mi parte, muchas gracias. Los ponchos tienen remiendo de madrugadas y de noches, cosidos con los silbanes de las lluvias y los soles. Pausa de boliche y caña, tragos de polca y fogones, grupo gaucho que el estero va revelando en su azul. Todo el campo verde y rubio lo miden de tranco y trote, y en las cintas de las leguas se van quedando sus nombres. Hermenegildo Chamorro, Mincho Medina, Juan Torres, Corazón de la Cruz Leiva, Chico Obregón, Pantalones, troperos de mis corrientes, Ñandúay con talla de hombres, sangre brava